la historia, no solamente los héroes, etcétera. Y eso nos hace pensar mucho. Yo creo que hacia ahí deberíamos derivar. ¿No han escuchado ustedes con frecuencia últimamente que nuestra identidad nacional se está desdibujando, que no tenemos, como en el pasado, una idea precisa de nuestra identidad? ¿Qué decir al respecto? Finalmente, la identidad nacional es algo que está en movimiento, que no se congela, que no se fosiliza. Estamos en el laberinto de nuestra soledad, ¿acaso? ¿Qué decir de la identidad nacional en este momento histórico de México, Enrique? Bueno, yo creo que la identidad es un concepto muy manido y en el fondo muy vago. Yo creo que también, ya que mencionaste el laberinto de la soledad, Octavio Paz terminó por decir en su crítica o autocrítica al laberinto de la soledad que no somos una esencia, que esa es la otra palabra idéntica a identidad, sino una historia. Y entonces volvemos al tema de la historia. Tenemos unidad y tenemos diversidad. En lo que tenemos de unidad hay aspectos que creo históricamente vistos son muy buenos. Qué bueno que México tuvo un mestizaje, por ejemplo. Es algo característico de México. Es algo que distingue a México de Bolivia, por ejemplo. Creo que México se ahorró muchos problemas y tensiones, por ejemplo, de guerras étnicas, al tener esa fusión mestiza a través de los años. Y además no es solamente una fusión étnica, sino cultural. Esto es algo característico de México y es algo que creo que podemos legítimamente conmemorar y que desde luego tiene más de 200 años. Por otro lado, somos un país diverso y respetar lo diferente y lo diverso, no solamente en términos de las comunidades indígenas, sino todo ese influjo, todas esas inmigraciones que hubo en México de distintos países que nos hacen, que son la mejor tradición de México, la tradición de asilo, de abrir los brazos, de ser México un puerto de abrigo para el refugiado o el perseguido de otras tierras. Esos dos elementos, la fusión y la diversidad, nos caracterizan y yo creo que nos distinguen y son de las cosas que creo que hay que conmemorar. Yo no digo que no festejemos el grito y que no festejemos el desfile y que no festejemos a Madero, eso, todo está muy bien, pero volvamos a darle voz, démosle voz a lo mucho que hemos hecho a través de la historia. En ese sentido, en el año de 1985, al festejarse el 75 aniversario de la Revolución, Luis González y Federico Katz tuvieron una gran idea, similar a la que he hablado, de apelar a los pueblos de México a que conmemoren lo que han construido. Inventaron la idea de convocar a un concurso para que la gente contara cómo fue su pueblo en la Revolución Mexicana. Llegó una luz de documentos y de narraciones maravillosas. Por primera vez se le daba voz a la gente para que contara cómo fue su pueblo en la Revolución. Bueno, a mí me gustaría mucho que hubiera una convocatoria a través de las escuelas, por ejemplo, de los maestros, de los estudiantes, para que nos contaran no cómo fue su pueblo en la Revolución Mexicana, ya pasaron 100 años, qué conmemora su pueblo, qué ha construido su pueblo, qué enorgullece a su pueblo en estos 200 años. Bueno, en efecto, el tema de la identidad es un tema muy vaporoso. Y lo primero que se me ocurre decir es que las identidades son cambiantes, móviles, mutantes, que no hay ninguna identidad acuñada de una vez y para siempre, y que la mejor incluso manera de ver la complejidad para asirla es que es muy probable que ante otros nosotros seamos mexicanos. Pero una vez que los mexicanos nos vemos a los mexicanos, lo que aparece es una enorme diversidad. Si lo vemos en el terreno político, los mexicanos somos distintos. Hay gente de derecha, de centro, de izquierda, natural que así lo sea. Si lo vemos en el terreno religioso, aunque hay, digamos, el catolicismo es la religión predominante, hay otras, y
hay quienes no creen en ninguna de ellas. Y todos somos mexicanos. Si lo vemos en terrenos más densos, como en terreno social, pues somos una sociedad muy mal hecha, muy llena de desigualdades, de marginaciones, de discriminaciones, y ahí se generan también pues identidades muy distintas. Y si lo vemos en el terreno cultural, pues las expresiones en esa dimensión también son diversas, plurales. Y qué bueno que así lo sea. Ahora, si esto es así, y queremos una nación cohesionada, que ese es otro concepto, quizá los grandes retos están en el terreno de la economía y de la sociedad, donde se requiere de un esfuerzo para hacer que las abismales desigualdades que marcan a México nos permita construir una sociedad menos escindida, menos polarizada, en donde la cohesión, no la identidad, sino la cohesión, sea más fuerte. Creo que una de las cosas que hay que celebrar es precisamente estas identidades diversas, que me gustaría se mantuvieran, pero pudieran ser atemperadas, o sea, que no estuvieran marcadas por las profundísimas desigualdades sociales. De modo pues que tenemos un concepto de identidad que es cambiante y que tiene orígenes diversos. Pero Roger, también se asocia el concepto de identidad, que es un concepto vinculado a la nación, al concepto de legitimidad, que es un concepto más bien vinculado al Estado. ¿Tú cómo percibes estos vasos comunicantes entre estos dos conceptos? Bueno, ahí entramos en un tema que me parece a mí realmente fundamental, porque efectivamente podemos comprender que cada vez que se intenta definir a una identidad nacional, esta se esfuma. En el mismo momento en que se intenta fijarla, esta desaparece y cambia. Pero ¿cuál es su utilidad? Efectivamente, es nuestro caso, pero el caso de muchas naciones, la identidad ha sido utilizada para definir a la nación y para legitimar una forma de gobierno. Esa ha sido nuestra historia, esa ha sido nuestra tradición. Y por eso cuando se tocan temas de identidad, saltan enseguida los problemas políticos de inmediato. Hoy estamos ante una situación que yo creo que hay una importante crisis de la identidad nacional. Es decir, lo digo, no que estemos perdiendo identidad los mexicanos, a mí me parece que ese es un tema absurdo que no deberíamos ni siquiera discutir. Lo que sí está en crisis como identidad es la identidad nacional como fundamento de una forma de gobierno y, lo que ha sido en nuestro país, una forma autoritaria de gobierno. Y esto nos lleva a pensar que hay otras alternativas. El Estado se puede fundar en una condición postnacional, como lo ha dicho muy bien Habermas, fundar en la soberanía de un Estado sobre un territorio, un orden legal fundada en leyes y en la idea de ciudadanía, es decir, en la democracia. Y eso es justamente a lo que nos estamos enfrentando. ¿Puede el gobierno mexicano en nuestros días legitimarse sin acudir a las rancias nociones de identidad nacional tan ligadas a la tradición autoritaria? Yo digo que sí se puede, pero sin duda es un proceso difícil, largo y complejo. Amigos, quizá uno de los grandes temas de la discusión histórica en México tiene que ver